Y voy a dar paso al siguiente ponente, que es Teodoro Álvarez, de Ferrovial Agromán, que va a hablarnos, bueno, pues de un caso práctico de M8, ¿no? en Escocia. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues 15, 20 minutos como mucho. Vale, no sé, ¿Cuál de los dos? El primero, los vídeos. Sí, ahí van están los puntos. Bueno, buenos días a todos. Lleváis ya casi, o llevamos 4 horas, con lo cual trataré de ser breve. Podría incluso hacer la presentación en 1 minuto, con la ayuda de Elena, porque básicamente esto, como dicen los magos, si sales al escenario te preguntaría si nos habíamos visto en los 2 últimos meses, me dirías que no, lo cual es cierto, porque exactamente lo que voy a presentar es lo que tú has dicho, pero en un caso práctico. Entonces, una especie de sesión de magia. Bueno, no soy ingeniero civil, tengo que pedir disculpas por estar en el Colegio de Caminos, soy ingeniero aeronáutico, aunque soy también fellow del Institute of Civil Engineers de Reino Unido. Y, bueno, voy a presentar la M8, que está entre Glasgow y Edimburgo, que de momento también siguen en el Reino Unido, como Barcelona en España. Entonces, bueno, un poco como introducción, lo que vamos a ver es, primero, qué es FILM. Por si teníais pocos acrónimos, os voy a añadir uno más. La M8 como proyecto piloto que implementamos en Ferrovial Agromán, las conclusiones y qué pasa ahora y en el futuro. Mientras estaba preparando esta presentación, empecé la semana pasada a prepararla, esta imagen es de un suplemento dominical del País, exactamente, es de un artículo de Juan José Millás y me pareció muy ilustrativa. El señor Mark Zuckerberg, al que le han pirateado y las cuentas de Pinterest y de, no sé cuál es la otra, creo que es de Twitter, pues está pasando al lado de un grupo de gente, todos con gafas de realidad virtual. Creo que se ha repetido hasta la saciedad hoy, pero BIM no es software y hardware. BIM son procedimientos, no nos perdamos en ponernos las gafas de realidad virtual y sigamos siendo ingenieros, teniendo ingenio y haciendo las cosas como las hemos hecho, pero cambiando nuestros procesos y procedimientos para hacerlos mejor. ¿Qué es FILM? Pues en Ferrovial no nos gustó desde el principio lo del BIM, porque era Building Information Modeling. Yo soy de León. En León tenemos un equipo que se llama la Cultural y Deportiva Leonesa, lo llamamos el equipo de las 3 mentiras, ni es cultural, ni es deportiva, ni es leonesa, y con el BIM pasa algo similar, es building, pero también vale para infraestructuras, es información, es lo único que nos quedamos, y lo de modeling nos gusta poco. Por eso decidimos crear algo que se llamaba Ferrovial Agromar Infrastructure Lifecycle Management. Eso es lo que hacemos, gestionar infraestructuras en Ferrovial. Hemos eliminado cualquier atisbo de tecnología, pero la tecnología está inmersa, la tecnología, los procesos, el training de nuestra gente y la implementación. Y detrás de este acrónimo, de estas 4 letras, se esconde lo que nosotros queremos hacer para implementar BIM y todo aquello que conlleva BIM en nuestra compañía. Y pasamos al caso práctico, el caso de la M8. ¿Por qué hemos escogido el caso de la M8? Pues porque, bueno, pues en anteriores congresos, ponencias, etcétera, hemos hablado siempre de edificación. Nuestra historia empieza en el Reino Unido, empieza con el aeropuerto de Heathrow, donde hacemos la T2, hacemos el T3 y B, y nos empezamos a plantear si esto realmente no se podría utilizar para infraestructuras, porque lo que hacemos en Ferrovial son infraestructuras. Entonces, bueno, una vez le proponemos al que es el director de área que si podemos utilizarlo en infraestructuras. La respuesta es que sí, y esta es la primera lección aprendida. Si queremos implementar algo en una compañía, tiene que venir desde arriba. O sea, eso de los irreductibles romanos de Asteris, pues es un poco complicado. Necesitamos el apoyo desde arriba. ¿Qué es el proyecto de la M8? Pues el proyecto de la M8 es un proyecto entre Glasgow y Edimburgo, son aproximadamente 40 kilómetros, 37 exactamente, y que tienen nuevas infraestructuras de autovía, tienen infraestructuras existentes, tienen 70 estructuras, entre ellos muchos de ellos pasos elevados. Y bueno, pues planteamos hacer la M8. Alguien nos dijo, poned los pies en el suelo, no empecéis haciendo BIM en todo el proyecto, haced BIM en algo que sea más asequible, algo más sensato. Y escogimos el Right Junction, que es algo bastante complicado. Pasan 100.000 vehículos diarios. Es algo que se va a construir en 3 niveles. Es uno de los puntos más congestionados de las infraestructuras de Escocia. Y entonces, bueno, eso es lo que teníamos inicialmente. Eso es lo que teníamos inicialmente, ha pasado hacia adelante, y lo que queremos construir. Ahora lo explicaré en detalle. ¿Y por qué era tan complicado? Pues porque este paso es la delicia de todo ingeniero de caminos. Es decir, está debajo del nivel freático, tiene 3 niveles, no tenemos espacio para desarrollarlo, tenemos que gestionar 100.000 vehículos, no puede haber disrupción en el tráfico y además tenemos que mantener el tráfico de peatones. Entonces, bueno, como digo, era absolutamente... Espero que esto sea
Y bueno, esto es un poco básicamente lo que sería el diseño de ese paso elevado que escogimos como proyecto inicial para desarrollar en infraestructuras en Ferrovial. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el entorno en el que se desarrolla esto? ¿Y por qué nos parece también un proyecto muy interesante? Bueno, pues el proyecto es diseño, construcción y operación y mantenimiento. Y en el diseño, en la construcción y en la operación y el mantenimiento está Ferrovial con alguna de las empresas del grupo. ¿Por qué? Porque en el diseño está Ferrovial Agroman, está Amy y tenemos un consulting irlandés que se llama Arpies. En la construcción está Ferrovial Agroman con un socio, en este caso era una joint venture, que es Lagan, un 80-20%, pero en la operación y el mantenimiento vuelve a estar Amy. Y nos parece muy importante, de nuevo, para cerrar el ciclo completo de las infraestructuras. No fue fácil convencernos internamente, ya sabe que en familia es cuanto más difícil hacer tratos, de que debíamos hacer esto, pero al final decidimos hacerlo. Y aparte de poner recursos, como figura en la imagen, pusimos un equipo de diseño separado, que ahora lo explicaré, pero hicimos una especie de comité de todas las empresas para darle seguimiento a la implementación de BIM y para estar seguros de que triunfaría. Es decir, que no pondríamos a 4 personas, como antes explicabais, de, ala, implementad BIM, y casi todos los meses teníamos una reunión de ver el seguimiento de BIM, qué medidas debíamos tomar, cómo se explicaba en la casa, y creo que ha sido parte del éxito. Equipo de diseño. Cuando le planteamos al director de proyecto que le íbamos a implementar BIM, aparte de no sé cuántas herramientas, nos dijo que no estaba como muy dispuesto, salvo que le aumentásemos el plazo en 8 meses y el presupuesto en no sé cuánto. ¿Qué decidimos hacer? Hacer un equipo paralelo para implementar BIM. El diseño siguió su diseño tradicional y hicimos un equipo de diseño paralelo con las mismas empresas, pero totalmente separado para implementar BIM. Equipo de construcción, lo reforzamos con recursos específicos para la implementación de BIM, tanto en gestión como en lo que era la operación diaria. Gente que estaba destinada a topografía se dedicó específicamente a la gestión de modelos BIM durante la obra. ¿Y qué pasa en la operación y mantenimiento? Lo contaré el próximo año porque todavía no hemos empezado. Estamos en esa gestión de si lo tenemos que hacer o no. En cuanto al equipo de diseño, no teníamos requerimientos del cliente. Entonces, esto no era un requerimiento obligatorio de la autoridad, que en este caso nos había adjudicado el contrato, y tuvimos que crear los requerimientos de diseño. Los requerimientos que hicimos, los Employer Information Requirements, fueron para el trazado, para el drenaje, servicios, los Temporary Works, trabajos temporales, para las galerías y para las estructuras. Decidimos fijarnos una serie de objetivos en lo que queríamos hacer BIM en este proyecto y elaboramos los procesos y los procedimientos, el BIM Execution Plan y demás documentos que son necesarios para empezar de esto de una manera ordenada. Muy bien, desde la fase de diseño lo teníamos y la gran pregunta era, ¿lo van a utilizar esto los de construcción o van a pasar absolutamente? Pues bueno, lo utilizaron los de construcción. ¿Y qué descubrimos? Pues en primer lugar, que había errores en el diseño tradicional. Errores porque no se habían visto y aunque parezca imposible que en una infraestructura de 37 kilómetros se choque un pilote con un drenaje, se chocaba. Entonces, el clash detection, aquí hay algunos ejemplos de que fue necesario. Solo parece que en edificación y en grandes instalaciones va a ocurrir eso. Ocurre también en infraestructuras. Después mejoró notablemente la interacción entre el diseño y el equipo de construcción. ¿Por qué? Porque aunque el diseño estuviera hecho, eso que decimos del diseño congelado ya para la obra, la misma obra requiere muchas veces hacer cambios en el diseño. Y esto nos permitía una herramienta muy útil para ir visualizando las distintas partes, ver el modelo, interactuar con ellos. Y no teníamos hasta ahora una herramienta que nos permitiera ver de modo único, pues desde las biondas, donde se instalaban, cuáles eran los tipos de anclaje que poníamos, etcétera. Voy a ir saltando los vídeos por cuestión de tiempo, porque los vídeos son bastante largos. Si alguien está interesado después, no tengo ningún inconveniente en facilitárselos. ¿Para qué nos sirvió? Pues para toma de datos. Se ha referido anteriormente por mis compañeros la toma de datos, tanto en estructuras, chequeo de dimensiones, áreas y volúmenes, secciones transversales, como los que eran los drenajes y los trazados. Los modelos que se generaban eran herramientas muy potentes para tener esa información de modo directo, ¿vale? Esto estaba linkado, se hablaba anteriormente del Common Data Environment, ese repositorio de información que está vivo y donde todo el mundo va a buscar la información. Después había algo que era complicado, que era entender la obra, a pesar de que estamos hablando en un entorno de ingenieros, arquitectos, gente que está acostumbrada a ver planos. A mí, por lo menos, me resulta mucho más fácil ver las cosas en 3D que en 2D. E internamente en la obra nuestra experiencia fue que así era, que era mucho más sencillo el entenderlo. Como veis, el entorno es bastante complejo, entonces para detalles específicos alguien venía y nos preguntaba ¿cuál es el último pilote que puedo hacer al final de la fase 1? Bueno, pues anteriormente tenías tus planos en 2D. Aquí le decíamos al topógrafo, ¿me haces una sección por donde acaba la fase 1? Ese era el pilote. El S201B era el último pilote que había que hacer en la fase 1. Bueno, los pilotes se veían automáticamente, es decir, tenía una serie de ventajas en lo que era el entender cómo se hacía la obra.
Por supuesto, no podía faltar el 4D y el 5D. El 4D como herramienta de validación del programa que se había hecho y el 5D, he de decir que fue experimental. Hicimos una especie de cash flow ligado al modelo para ver cómo funcionaría. Repito que era un proyecto piloto y no íbamos a poner en riesgo algo tan importante como los costes cuando habíamos implementado otra herramienta en este proyecto por primera vez para la gestión de costes. Gestión temporal del tráfico. Una de las cosas que he dicho al principio y que era crítica en este proyecto era no tener disrupciones en el tráfico a lo largo del proceso. Entonces, hacíamos manualmente o hacía el equipo de diseño y el equipo de obra cómo se hacía la gestión temporal del tráfico, pero luego se validaba con el modelo. Desde mi punto de vista, es mucho más sencillo verlo con ese vídeo que verlo en un trazado 2D cuando se colocaban conos, se hacían las diversion que hacíamos en la obra. Algo que es absolutamente fundamental, trabajos temporales. El modelo no es fijo y eso es una de las lecciones aprendidas. El modelo evoluciona y hay muchos modelos que hacer durante la construcción y esos modelos deben considerar los estados temporales que tiene la obra. Entonces, a lo largo de la obra teníamos que hacer partes temporales de la obra que no aparecerán al final, pero teníamos que integrarlas. También nos valió el modelo para, no los vídeos en sí, el modelo, y eso creo que es muy importante. Los vídeos estos de Palmeras y Ferraris, siempre he dicho que han hecho mucho daño al BIM. Los modelos, en realidad, son modelos que se utilizan para la construcción. Una de las facetas más importantes, y aquí es donde nos ganamos al director de proyecto, fue la extensión de la gestión de los stakeholders. Toda aquella gente que está involucrada alrededor del proyecto, administraciones locales, ayuntamientos. Por cada tramo de proyecto había prácticamente 2 ayuntamientos o 2 administraciones. ¿Y qué es lo que hacíamos? Utilizar todas las visualizaciones, en este caso que teníamos, para convencerles de lo que íbamos a hacer. ¿Por qué nos ganamos al director de proyecto? Porque el primer día que apareció las visualizaciones, nos aprobaron en seguir la obra. Sí. No. Bueno, esto es una visualización más de las que utilizamos, en la que puede verse, bueno, pues la fase temporal de obra. Esto está sacado todo a partir del modelo. Hemos hablado de costes. Ir a hacer visualizaciones externamente, lo siento por si hay alguna empresa de visualización, vale dinero. Esto está desarrollado por nuestra propia gente utilizando el software que teníamos en la obra. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues primero, el flujo de trabajo. Lo iré explicando. Segundo, creación del modelo de trazado. Cómo modelizamos las diferentes fases de construcción, que lo he referido anteriormente. Las capacidades de software. Y, por último, algo que se ha mencionado, que es el COVID. No nos equivocamos, pero hemos aprendido que no se debe hacer un proyecto en 2D y en 3D. El proyecto se parte desde un principio haciéndolo con metodología BIM. Es una pérdida de tiempo seguir las 2 líneas paralelas, porque los planos tienen que ser permanentemente actualizados. Y si no tenemos 2 fuentes de información. Lo que manda el PAS 1192 del Reino Unido es justamente hacer eso. Crear el modelo BIM, utilizar la información en el entorno, hacer el crash detection y entonces producir los planos. Y los planos se producen y se actualizan cada vez que se actualiza el modelo. El modelo es algo vivo, no tiene que ser algo que se crea, nos lo entrega el equipo de diseño y no lo volvemos a tocar hasta el final de la obra. Esto implica que necesitamos gente en la obra que sea capaz de modificar el modelo, no solamente de utilizar el modelo. Tenemos que tener recursos capaces de modificar ese modelo. Aunque utilizamos un nuevo software, hay algo que es clave y los ingenieros de caminos lo sabéis muy bien. El trazado es la clave absoluta de esto. La fiabilidad del trazado tiene que ser, porque no solamente es para hacer un clash detection, es para utilizarlo para un replanteo en obra. Se ha mencionado anteriormente si podíamos validarlo con la normativa. Hemos validado con la normativa de Escocia, en este caso, el modelo y ha sido validado como tal. El modelo debe ser actualizado para cada disciplina. No vale que lo actualicen los señores de trazado, los señores de drenaje o de estructura, se olviden de ello. Eso nos pasaba mucho en los planos 2D. Electricidad actualizaba planos, pero los planos de estructura seguían siendo los antiguos o al revés. El modelo se actualiza para todas las disciplinas y tenemos que hacer el clash detection si tenemos errores en cada una de las fases de proyecto. Este gráfico que pone muchos de los archivos que salen es referido al software. ¿Qué aprendimos? Pues algo que es obvio, que hay que hacer una inversión inicial, tanto el hardware como el software. Pero se puede llegar a ahorrar en software a la larga, porque el software que estamos utilizando actualmente en las obras está utilizado en un 5 o un 10% por el 80% que lo utiliza, y el nuevo software es mucho más sencillo de utilizar, no requiere las skills, las habilidades que requiere el software que estamos utilizando actualmente. Planteo la pregunta, no doy la solución, mi respuesta sería que sí. Y luego se ha mencionado el COBI. El COBI se creó como Construction Operation Building Information Exchange. Y nos encontramos cuando fuimos a hacer el COBI que no funcionaba. No fuimos capaces de hacer el COBI ni de tan siquiera exportar el modelo a un formato común. El IFC, que ahora se ha dicho está disponible desde el 2015, diría que en una versión muy preliminar, pero no fuimos capaces de hacerlo.
Barreras. Elena, de nuevo voy a repetir tus barreras. Y son muy sencillas. Este troglodita me acompaña desde hace 5 años. Esto es la resistencia al cambio. En todas las empresas, en cada proyecto que vamos, hay gente que se resiste al cambio. Segunda barrera, el dinero. Hay que poner dinero no solamente en software y en hardware, hay que poner dinero en entrenar a la gente. Y por último, hay que entrenar a nuestra gente para que aprenda los nuevos procesos, procedimientos y herramientas que estamos utilizando. Linka con las presentaciones anteriores de la universidad y del training en las propias empresas. Bueno, y esto es un vídeo que utilizábamos para training. Aunque es un vídeo ya de los bonitos, este vídeo se utilizaba para enseñar a la gente qué es lo que era BIM, que vieran su modelo, se familiarizasen con él y vieran que parte desde algo desde muy abrupto, digamos, que es la propia información que utilizábamos en la obra, hasta algo que es más para enseñar a los stakeholders. Creo que es suficientemente rápido, si no lo corto y paso a la parte siguiente. Simplemente, repito, lo utilizábamos para familiarización. Estaba disponible de todos aquellos que pasasen por la obra, incluso gente que nos visitaba, porque también nos hemos propuesto hacer una labor de enseñar lo que es BIM a la gente, a los subcontratistas, etc. Bueno, luego os lo dejo ver si queréis verlo más en detalle. Por tiempo. ¿Qué ocurre ahora y en el futuro? Pues decía Woody Allen que hay matrimonios que acaban bien y otros duran toda la vida. Este proyecto espero que acabe bien, que no dure toda la vida y estamos en ese proceso de terminarlo. ¿Pero qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido que Ferrovial Agroman a día de hoy sigue implementando BIM en proyectos de infraestructuras. En proyectos de infraestructuras de aeropuertos como Heathrow en el Reino Unido, donde ya no tenemos edificios, tenemos puramente infraestructuras y lo estamos implementando. En el proyecto de la Northern Line Extension, también en Londres, donde es un proyecto de metro. En el proyecto del Thames Tideway, que es puramente un túnel que cruza el Támesis, pero también lo estamos haciendo en carreteras en Middle East, en carreteras en Estados Unidos. En próxima semana empezaremos otro proyecto en Australia con nuestros queridos socios de Acciona. Y, en fin, nuestro compromiso es seguir implementando. ¿No he mencionado España? Pues también lo estamos haciendo en España, no porque los clientes nos lo requieran, pero también estamos implementando bien en España. Y bueno, esta ilustración que hicieron nuestros compañeros de la M8 se pueden coger 2 direcciones, la del diseño tradicional, seguir como siempre, o buscar las nuevas oportunidades con los BIM Model. Muchísimas gracias a todos.